análisis técnico dentro del análisis bursátil es el estudio de la acción de los precios en los gráficos, con el propósito de anticipar con mayor probabilidad las estructuras que va a desarrollar el precio y con el objetivo, pues, de ganar dinero al invertir en los mercados financieros. En este vídeo te voy a explicar el análisis fundamental en los mercados financieros en solo 10 minutos. Bienvenido a Código Trading. Si te gustan este tipo de vídeos, dale un me gusta y aprovecha también para suscribirte al canal y darle a la campanita si todavía no lo estás. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión. Primero de todo vamos a dividir el análisis técnico, ya que está dividido en dos subgrupos. Por un lado tenemos el análisis de gráfico, lo que es el análisis chartista. Por otro lado tenemos el análisis técnico, lo que sería el puramente estrictamente técnico. El primer grupo, lo que sería el análisis de gráficos o análisis chartista, únicamente utilizan lo que hay en los gráficos, sin utilización de ningún indicador ni herramienta extra. Busca figuras, patrones en el propio gráfico sin, pues, la utilización de otras herramientas. El segundo grupo es el análisis técnico estricto, que vendría a utilizar indicadores técnicos que utilizan, pues, también los gráficos para, a través de la información que hay en el gráfico, buscar otro tipo de indicador. A veces, pues, buscan medias del precio, otras veces se calcula con el volumen, etc. Es importante entender estos dos grandes grupos y que muchas veces se utilizan en combinación, no es un trader solo de una manera o de la otra, sino que muchas veces se pueden combinar ambos métodos. Bien, antes de seguir con los tres principios del análisis técnico, te quiero invitar al curso gratuito que ofrecemos en la Academia de Código Trading, donde yo mismo he realizado un curso de 30 videolecciones totalmente gratuito, donde profundizamos y damos los principios para invertir en los mercados financieros. Lo tienes tanto en pantalla como en la descripción, el link para acceder totalmente gratis al curso de introducción al trading. Ahora ya sí que vamos a los tres principios del análisis técnico. El primero de ellos es que el precio lo descuenta todo. Este principio puede ser considerado la piedra angular del análisis técnico. Supone que todos los elementos que afectan al mercado, ya sean políticos, económicos, sociales, psicológicos, especulativos o de cualquier otra índole, lo que llamaríamos análisis fundamentalista, están de hecho reflejados en el precio de la acción. Por lo tanto, al analizar el precio de la acción en un mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados con este mercado. En la parte final vamos a ver qué diferencia hay entre el análisis técnico y el análisis fundamental, pero aquí hemos anticipado una de las frases que hace que muchos analistas técnicos descarten el estudio fundamental, porque se considera que dentro del gráfico ya está descontado todo, ya se tiene en cuenta todo lo que sean noticias. Por lo tanto, al mirar un gráfico ya se puede ver absolutamente todo según este principio. Ahora vamos al segundo principio, que no es otro que el precio se mueve en tendencias. Hay una frase muy repetida que es que la tendencia es tu amiga, y realmente, como analista técnico, las tendencias son algo principal, algo primordial. Y es que al final la mayoría de análisis son para captar una tendencia que no es otra que una dirección alcista o bajista del mercado, pues captar esa tendencia en su fase inicial, en su inicio. ¿Para qué? Pues para intentar captar el máximo del recorrido de esa tendencia que está empezando. El tercer principio dice que la historia se repite. ¿Y qué significa que la historia se repite? Lo que significa es que lo que ya ha ocurrido en el pasado, si vuelve a suceder en el futuro, va a repercutir en la evolución de precios de un modo similar o muy parecido. Eso acaba siendo porque la psicología humana que está detrás de los inversores ante circunstancias iguales o muy parecidas
va a interactuar de la misma manera. Por eso se dice que la historia se repite y que de ese modo el precio va repitiendo el mismo tipo de estructuras y reacciona de la misma manera cuando se encuentra en situaciones parecidas. Ahora pasamos a un punto que ya te he anticipado, que es ¿qué diferencia hay entre análisis técnico y análisis fundamental? De forma muy resumida, el análisis técnico se basa en el estudio de los gráficos de las cotizaciones de un precio. En cambio, el análisis fundamental, en lugar de analizar los gráficos, lo que analiza son los estados de cuenta y toda la información relevante del país donde está actuando el negocio, la divisa si está fuerte o no, o sea, todo lo que no tiene relación con el gráfico, pero también puede ser muy importante para la toma de decisiones. El primer principio de análisis técnico dice que cualquier evento que pueda afectar la acción del mercado está descontado en el precio de manera ponderada. Por lo tanto, sostiene que no es necesario conocer los fundamentales o noticias que causan la acción del precio, sino que es suficiente analizar las gráficas. De hecho, los analistas técnicos puristas insisten en aislarse de la información fundamental, argumentando que debido a que es humanamente imposible enterarse de todas las noticias y darle la importancia adecuada, el conocimiento parcial de las mismas puede sesgar su juicio y llevarlos a tomar decisiones equivocadas. En realidad, ambos enfoques quieren resolver el mismo problema, que no es otro que tener una probabilidad mayor de saber la dirección que va a tomar el precio en un momento concreto en el tiempo. Por lo tanto, ya sea estudiando los gráficos de bolsa o los estados de cuenta, los balances de un negocio, al final se busca lo mismo, que no es otra cosa que ganarle al mercado. También existen muchos traders que son híbridos de ambas cosas, que utilizan el análisis fundamental mezclado con el análisis técnico, de tal manera que sobre todo lo que es la parte fundamental también añaden la parte analítica de los gráficos para la toma de decisiones como un elemento también importante. Un punto importante son las herramientas que se utilizan. A la hora de analizar los gráficos es muy habitual trabajar con los soportes y las resistencias, niveles horizontales que salen de un alto o un bajo importante. En el caso de un soporte sale de un bajo, en el caso de una resistencia de un alto. Otra cosa importante son los niveles dinámicos, que son líneas que en lugar de ser horizontales tienen un ángulo concreto. Ese tipo de nivel, generalmente el más utilizado, es los niveles de tendencia, que buscan trabajar con la misma inclinación que va trazando la tendencia. También están los canales, donde se delimita el precio entre un alto y un bajo. En caso de rango, pues son horizontales. En caso de tendencia se delimita la tendencia, ya sea alcista o bajista. Antes de proseguir, te quiero invitar al canal de Telegram gratuito de Código Trading, donde mando análisis todos los días de lunes a viernes mientras los mercados están abiertos. Aparte, pues no solo análisis, sino que estarás al caso de todos los contenidos, artículos en el blog, vídeos en el canal de YouTube, etc. Así que te invito, tanto en el link de pantalla como en la descripción tienes para acceder al canal gratuito de Telegram. Dentro del análisis, aparte de las herramientas, también están las figuras, las formaciones o patrones técnicos. Son dibujos que aparecen en los gráficos de cotización, que pueden ser clasificados en diferentes categorías y que tienen un valor de predicción. En el estudio de tendencias se establece que hay tres tipos: tendencia alcista, tendencia bajista o tendencia lateral. También se les puede denominar rangos. Es justamente durante los periodos de tendencia lateral que aparecen la mayoría de patrones. Es muy habitual que en una estrategia de trading nos encontremos que cuando el precio está muy tendencial nos da menos entradas, y en cambio cuando está en una fase lateral nos da muchas más. Bien, espero que te haya gustado esta síntesis de qué es el análisis técnico en 10 minutos. Si es así, dale un me gusta. Si quieres también que haga más vídeos como este, donde explique de forma resumida pues conceptos como puede ser el análisis técnico, pues podría definir uno hablando del análisis fundamental, por ejemplo. También utiliza los comentarios si quieres hacer cualquier tipo de propuesta o te han surgido dudas. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale también a suscribir, a la campanita, y no te olvides de visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.